Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que os vaya todo muy bien. Esto es Custom Motovlog y hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido mucho. Pero cuando digo mucho, me refiero a que como sigáis os voy a tener que poner una orden de alejamiento. Bueno, vale, igual he exagerado un poquito, pero es una barbaridad las ganas que tenéis de información sobre esta moto, así que no os preocupéis más y sobre todo dejad de pedirme que haga este vídeo porque aquí lo tenéis, dentro intro. Pues vamos al lío. Primero de todo y para ponernos en contexto, hace unos cuantos meses estamos en plena pandemia y la presentación de la Meteor 350 está siendo atrasada hasta que vengan mejores tiempos. Pues bien, sobre esas fechas, los rumores sobre una hermana mayor de ese modelo empiezan a coger algo de fuerza. Se sabe poco, llevaría el bicilíndrico en paralelo, refrigerado por aire con 47 caballos, un cambio de marchas de 6 velocidades y 52 Nm. También dicen que llevará un escape a cada lado. Pues bien, toda esa información parecía lógica teniendo en cuenta que era un motor conocido ya y que la marca Royal Enfield ya había dejado caer la posibilidad de sacar una cruiser algo más grande. Pero no había más que eso, rumores, y además la información solía diferir según quien te contaba la historia. A diferencia de otras marcas que sí que tengo algo de información de primera mano sobre decisiones internas, en Royal Enfield yo estaba totalmente a ciegas. Apenas conozco a distribuidores y estos no sabían nada, así que nunca toco el tema en ningún vídeo. Pasa el tiempo y... aparece una foto espía tomada a la moto. Y digo foto espía porque me mola como suena, en realidad la pillaron por ahí y bueno, sacaron la foto. Como veis, no es la foto más bonita de la historia, pero esto lo cambiaba todo. Lo que podían ser solo rumores había dejado de serlo. Hay una diferencia abismal entre que una moto esté diseñada en papel o incluso que tenga algún modelo de prueba realizado a que tengan una moto completamente funcional y que se vea además en la vía pública. Se confirmaba prácticamente todo lo que se pensaba del modelo y algunas cosillas más. Horquilla invertida, asiento de 2 piezas, un disco delantero y llantas de 19 y 17. Parecía ser. Royal Enfield iba en serio, tenía un modelo cruiser de 650 con muy buena pinta y con muy altas probabilidades de llegar al mercado, pero aún no se sabía ni cuándo ni cómo. Tenía una foto de la moto, pero no sabía gran cosa de ella, y me parecía un poco exagerado sacar un vídeo sobre una moto que ni sabía si se iba a fabricar realmente ni cuándo, así que sigo sin tocar el tema en ningún vídeo. Pasa el tiempo y... un vídeo aparece, pero no un vídeo cualquiera, un vídeo de ella en marcha en carretera, cosa que también puede parecer poca cosa, pero no lo es. Si bien la foto espía, me encanta decirlo, foto espía, parecía confirmar que la moto estaba homologada y matriculada, no se podía ver excesivamente bien, y yo no soy muy de fiarme de lo que me dice la gente. Pero en este vídeo se ve claramente cómo la moto está circulando por una carretera pública y está matriculada. Tras algo de investigación descubro que la matrícula que lleva es una matrícula de registro temporal, es decir, pertenece a un concesionario o fabricante y no ha sido vendida. Sin embargo, se trata de un vehículo que puede circular legalmente y ha pasado todos los controles legales para ello. Pues bien, el vídeo es cortito, pero se ven unas cuantas cosas. La moto tiene una postura de las que me gustan a mí, con unos mandos algo avanzados y una pinta de ser cómoda. Es un modelo ya terminado y que parece algo bajita, lo cual también me gusta. Tengo un vídeo corto, unas fotos y algo de información sobre la moto, pero ni siquiera sé cómo se llama. Hay quien dice que será Royal Enfield Cruiser, Thunderbird, Shotgun o Meteor 650. En fin, sigo sin tocar el tema en ningún vídeo. Pasa algo más de tiempo y se empieza a sonar rumores de que la moto será oficialmente presentada en el Salón de la Moto de Milán, que se hará del 23 al 28 de noviembre de 2021. Lo cierto es que a día de hoy es algo que ya se da por sentado y yo espero que así sea. El nombre parece estar también confirmado, Royal Enfield Super Meteor 650. También se ha calculado que su velocidad máxima debería estar sobre los 165 km/h, teniendo en cuenta motos similares que llevan el mismo motor. Y del Salón de Milán esperemos que se conteste definitivamente algunas dudas.
Precio. Se especula que la moto rondará los 6.500 euros. Yo sinceramente espero que sea algo más bajo. Pese a ser un modelo interesante, no creo que sacarlo al mercado al mismo precio que una Honda Rebel sea una buena idea. Cambios finales. Casi siempre entre el modelo de pruebas y el definitivo hay pequeños cambios. Nada muy importante, pero bueno, sí cositas estéticas y entre ello los colores que se sacarán a la venta al público, cosa que a día de hoy se desconoce también. Queridos amigos, este es el resumen de lo que sabemos actualmente sobre la Royal Enfield Super Meteor 650. Tiene buena pinta, pero hay muchas dudas todavía sobre la moto. Conforme pase el Salón de Milán, si hay novedades, que espero que sí, las traeré al canal. Esto es todo, espero que os haya gustado y quiero deciros que si no he sacado este vídeo antes es porque quería esperar al Salón de Milán para hacerlo, pero no me ha sido posible. Me habéis escrito muchos pidiendo que hiciera eso y como soy un blando pues os hago caso en todo. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Una cosa antes de que te vayas. Esto es un poco brusco, pero se trata de una intervención. He mirado las estadísticas de este canal y solo el 15% de la gente que ve los vídeos está suscrita. El 15%. De cada 8 personas que lo ven, solo una se ha suscrito. Si tú eres esa persona, mis respetos y puedes seguir por su camino, mi buen señor. Este mensaje no es para ti. Pero si eres uno de los otros 7, suscríbete Ecopont, que es gratis, no te cuesta nada. Es ese botoncito de debajo del vídeo que pone suscribirse, en rojo. Dale y harás muy feliz al que hace los vídeos y también a su perrete.